RCR, la red que comunica y une al Perú. Y ya adelantamos que nuestro invitado en esta oportunidad es el doctor Francisco de Canseco Tábara. Él es líder del Partido Perú Nación y es candidato al Congreso de la República en Lima Metropolitana con el número 1 por dicha agrupación política. Lo hemos invitado un poco para tener una mirada de lo que está aconteciendo en el panorama político electoral nacional y también de las propuestas, porque el último domingo no dejó llamar la atención la propuesta que él ha venido impulsando a lo largo de toda esta campaña, pero también en la campaña política anterior, ¿no? Que es la creación del Consejo Nacional de Moral Pública, ¿no? Que tiene que ver exactamente con un tema que se aborda solamente en titulares de los diarios, ¿no? Pero en el fondo, si estamos haciendo una lucha efectiva contra la corrupción, deja mucho que desear. Doctor Francisco de Canseco, un saludarlo, muy amable, ¿cómo le va? Muchas gracias por la invitación. Llegando a Cañete, hemos tenido un acto de cierre de campaña de Lima Provincias muy bueno anoche. Y bueno, hoy día continúo la campaña y en la tarde vamos a recorrer Huaycán, Chaclacayo, Chosica y nos vamos a cerrar la campaña en Huarochirí. Yo creo que el domingo va a haber una gran sorpresa nacional porque, y hay que decirlo con todas sus letras, el país también está cansado, así como harto de la corrupción, de las encuestas truchas que manejan las cifras la forma que les da la gana para beneficiar a determinados partidos políticos que tienen mucho dinero. Sobre esto, Ángela Morales, decana del Colegio Nacional de Estadística, ha formulado una gravísima denuncia el día de ayer, que yo creo que de repente en este programa democrático podría también recibirse. Ya tenemos que terminar, Pepe, con lo que está ocurriendo. Es un manipuleo al que está acostumbrada lo que llamamos la corrupta clase política peruana desde hace muchos años. ¿Qué es lo que está ocurriendo con las encuestas? Tú lo has trabajado bastante de cerca esto, y conversábamos antes de ingresar a la entrevista, ¿no? La preocupación que estás mostrando, pero además no hay una respuesta clara de parte de las encuestadoras, ¿no? Bueno, en primer lugar, como ha indicado Ángela, la ficha técnica no reúne los requisitos que exige el Jurado Nacional de Elecciones donde deben registrarse las encuestadoras y se zurran en eso. Segundo lugar, por ejemplo, esta famosa Ipsos Apoyo, que siempre ha apoyado a determinados sectores, ha hecho un muestreo nacional creo que de 336, lo cual es inválido. Necesita mucho más gente para poder aproximarse a una realidad. En tercer lugar, me consta que hay encuestadores que no han encuestado nada, simplemente lo hacen en el escritorio. En cuarto lugar, y fuera de todo ello, juegan entre los votos emitidos y los válidos. Entonces, claro, si tú tienes un 50 a un 60% de personas que todavía no deciden su voto, o si, como indican los propios encuestadores, solamente un 28% de decidido votó, hay un 62% que todavía no sabe por quién votar. Y si tú tienes 4%, como indica una de las encuestadoras respecto de uno de los partidos, no puedo dar cifras vinculadas a un partido porque estamos prohibidos de hacerlo, tú divides simplemente esa cifra entre 62 y el partido puede tener pues algo así como 18%, 20% y meter no sé cuántos congresistas, y todo eso es, hablando en criollo, bamba. Hay que decirlo de una vez con todas sus letras. Pero nosotros vamos confiados a obtener una gran victoria el día domingo, más allá de las encuestadoras truchas, más allá del dinero que los grandes corruptos intereses creados de esos partidos políticos están metiendo en esta campaña, y por supuesto en un escenario en el de, como dice el dicho del Quijote, ladran Sancho, señal de que avanzamos. Nos han tumbado 45 candidatos a nivel nacional, un jurado nacional de elecciones que debe ser también revisado en cuanto a sus manejos. Nos han tumbado paneles en diferentes lugares del Perú, aquí en Lima, 2 veces, uno que tengo en la avenida Javier Prado con Petituar, 2 veces uno en Reducto, que lo voy a volver a poner en el curso del día de hoy. Y por supuesto, estamos viendo el manejo que hay de esta situación a nivel de las encuestadoras, y finalmente creo que por ahí han querido caricaturizar nuestro símbolo, que es la P de Perú y la N de Nación, faltándole el respeto a nuestro partido y al Perú y a la nación. Ahora, yo quiero retomar algo que tú decías, ¿no? La crítica al Jurado Nacional de Elecciones ha sido muy expeditivo en los casos de participantes de distintas agrupaciones, entre ellas la de Perú Nación, ¿no? Pero en otros casos, ¿no? Hemos visto que no ocurrió nada. No pasa nada. El caso de Mora, por ejemplo,
el jurado lo Y trató, ahora pero en realidad light. es un escándalo. Es un escándalo. Por eso te digo, yo lo que he visto, mira, a nivel del jurado, es como hay una penetración intensa de toda la caviarada peruana, que además es militante del Partido Morado. Entonces, ya podemos ver por qué hay las proclividades que hemos podido apreciar en determinados casos, como el que yo acabo y tú de mencionar y el que tú has recogido. Pero en fin, esa es parte de la anécdota de un país que tenemos que rescatar de todo este manipuleo, de toda esta situación terrible a la que nos ha conducido lo que yo llamo una clase política corrupta que ha manejado el país durante todos estos años y que generó que el presidente Vizcarra cerrara el Congreso, en mi opinión, en forma inconstitucional, pero con 85% de aprobación, demostrando que era necesario hacerlo. Y necesario hacerlo, ¿por qué? Porque no funcionaba y porque simplemente estaban decididos a seguir defendiendo sus viejos y corruptos intereses, como lo demostró el caso de los cuellos blancos y otras situaciones que han sido presididas por todo el país. Nosotros, mi querido Pepe, somos un partido nuevo, limpio de corrupción, como a ti te consta, integrado por personas que en la mayor parte, diría yo, salvo en mi caso, que nadie podrá decir que yo tengo actos reprobables en el curso de mi carrera política, son personas profesionales, preparadas, con vocación de servicio y que nunca han estado en política, que es lo que hemos buscado nosotros, porque donde tú volteas la mirada, todos estos partidos que están por ahí pululando, y como lo dije yo el otro día en el Jurado Nacional de Elecciones, están tratando de provocar una suerte de amnesia colectiva para que todos se olviden de lo que realmente son estos partidos corruptos e incompetentes. Y salen a hacer propuestas respecto de cosas que nunca han hecho, habiendo tenido la oportunidad de hacerlo, y que nunca van a hacer porque no juega con los intereses que ellos defienden. Nosotros defendemos en Perú Nación principios, no intereses. Por eso es que yo sí puedo afirmar con convicción absoluta que vamos a ir al Congreso a realizar una revolución pacífica. Vamos, como es nuestro lema, a llevar al pueblo al Congreso. ¿Y para qué lo vamos a llevar al Congreso? Para varias cosas. Primero, tú has mencionado el Consejo Nacional de Moral Pública. Poco se ha discutido en la campaña estos temas de fondo, en realidad, ¿no? No te dejan. Por ejemplo, el debate del domingo manejado por la Callarada nos daba a nosotros para exponer 1 minuto y medio respondiendo preguntas que nos formulaban. ¿Y dónde está la exposición de tu programa? Entonces, inclusive los moderadores que estaban obedeciendo a las instrucciones que se les había dado, te podían interrumpir si no contestaban la pregunta específica. ¿Cuándo has visto un debate de esa naturaleza? Eso no era debate, era la respuesta a las preguntas que te formulaban. O sea que si te preguntaban, ¿cree usted que debe sembrarse quinoa en la luna? Y tú no contestabas eso. No, señor, lo interrumpo, usted no está contestando la pregunta. No puedes. Yo tuve la suerte que me hicieron una pregunta tan simple que la contesto en 3 segundos. ¿Cree usted que deben presentarse periódicamente o algo por el estilo declaraciones de bienes y de rentas los congresistas? Le dije, sí. Esa es mi respuesta. Ahora entro a lo que yo quería exponer, y que es, en primer lugar, el Consejo Nacional de Moral Pública. Hemos visto, en segundo lugar, si hay desinterés de un sector importante de la ciudadanía, es porque estos partidos corruptos no proponen nada. Eso nos consta a todos. Escuchamos y decimos, sí, voy a luchar contra la corrupción, pero si usted tiene un bagaje, me pasó con un personaje que se llama Torres, me parece, que es de Vamos Perú. Y yo le dije, bueno, el presidente o cabeza de lista en el Callao de Vamos Perú, Juan Sotomayor, tiene 92 denuncias penales. Sí, hijo, pero todavía no ha sido sentenciado y tampoco ha sido enjuiciado. Y por lo tanto yo lo voy a denunciar a usted por difamación. Le dije, momentito, usted es experto en eso, porque por lo que veo no solamente es abogado de Sotomayor, del Callao, sino que también todos sabemos que es abogado de Peter Ferrari. Entonces, ¿qué podemos esperar de un abogado que está defendiendo pues narcotraficantes y delincuentes y todo lo demás? Va a defender a otro personaje de la misma catadura, que es este sujeto Sotomayor. Y se presentan con gran sanfazón a decir, vamos a luchar contra la corrupción. Lo que está pasando, Pepe, es que se ha generado en todos estos años una cultura de la desinformación. Una cultura que está vinculada a las encuestas truchas, que está vinculada
a la Pero sinvergüencería. no porque hay solamente que se decirlo con todas sus desinforma, letras. se manipula, ¿no? Bueno, se manipulan y además partidos que salen y dicen, bueno, nosotros, el caso, por ejemplo, del partido que ahora lidera Antauro, Humala, pero lo lideraba en las municipales Esther Capuñay de Exitosa, que desde un punto de vista, no sé si ideológico, pero por lo menos desde un punto de vista del modus vivendi de cada uno de ellos, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Esther Capuñay es una hija de un emprendedor importante que ha logrado desarrollarse dentro del contexto de un sistema de economía de libre mercado, y el señor Humala pues es un anti todo, quiere traer el socialismo del siglo XXI al Perú, y cuando hablas con la persona que maneja ese partido, se ofende porque dice, no, nosotros estamos dentro del sistema democrático, y eso es mentira, esa gente va contra el sistema, pero está engañando a la población para hacerles creer que son pro sistema, no son pro sistema. Entonces, esta desinformación es algo que, respecto a lo cual tenemos que hacer nosotros, digamos, algo, tenemos que luchar. No solamente me refiero yo, a mí me preocupa no solamente el futuro de mi partido, sino fundamental y esencialmente, y por eso estoy en política. Ahora, ¿cuáles son los ejes del Consejo Nacional de Moral Pública? Que en realidad me parece una idea bastante interesante, ¿no? Y sobre todo tendría que ser una reflexión para que la clase política de una vez por todas enfrente el tema de la corrupción, ¿no? Pero es una clase corrupta. La mayor parte abriga la esperanza que esta clase política quiera tener, por lo menos sentarse a debatir esta propuesta. Yo tengo una esperanza. En el curso de todos los debates que he tenido en estos días, he encontrado gente que está, digamos, postulando por partidos corruptos, pero que no es corrupta. Yo creo que ahí se puede encontrar gente sana. Ojalá esos lleguen al Congreso. Ojalá con esos haya la posibilidad de un diálogo. Porque con nosotros ni a la esquina. Es gente totalmente maleada y corrupta que va a defender sus intereses y que viene con el cuento que no lo va a hacer. Con eso no se puede tratar y nosotros no vamos a tratar. Vamos a buscar si se puede el consenso, pero lo que yo le pido al electorado el día de hoy es que vote por Perú Nación, que nos dé una mayoría parlamentaria, que dé la gran sorpresa al Perú de que realmente hay una reacción en contra de una corrupción que tenemos que entender que nos llega a todos. La corrupción no es algo que está flotando por ahí y que tú digas, sí, pues estos son unos ladrones, se están robando 20.000 millones de soles al año, pero ¿a mí en qué me afecta? Bueno, ¿en qué los afecta a nuestros compatriotas? Veamos, en primer lugar, una pregunta que me gusta formular y te la voy a formular a ti. ¿Podemos tener seguridad ciudadana cuando el propio ministro del Interior ha declarado que hay 55.000 expedientes de policías que han cometido faltas graves y muy graves? De ninguna manera. Pues. Bueno, eso se llama corrupción, ¿no es cierto? Segunda pregunta, ¿puede haber justicia con la cantidad inmensa que hay de jueces, vocales y fiscales corruptos? No, en definitiva, Ya. Este es un círculo vicioso, ¿no? Y eso todo el mundo lo sabe. La radiografía de la corrupción en el Perú la conocemos, ¿no? Pero no pasa que no se hace nada. No, pero no la sienten. Sí. Necesitamos Claro. que la sientan, ¿no es cierto? Claro. Entonces, el segundo tema ahí es, o el tercer tema, ¿pueden las reformas que se plantean periódicamente para terminar con la corrupción ser ejecutadas o tener algún resultado positivo cuando los ejecutores son los propios corruptos? En cuarto lugar, ¿qué es lo que pasa? En primer lugar, que hay una red sistémica de corrupción, pero en segundo lugar, que los órganos de control interno de estas instituciones y de todas las instituciones del Estado en general no funcionan. Por eso estamos planteando nosotros un sistema que denominamos de control popular a través de la creación del Consejo Nacional de Moral Pública, un órgano de control externo. Ahora, lo más peligroso, y esto yo siempre se lo planteo a nuestros invitados, es que hay sectores que están totalmente interesados en la toma de control, sobre todo en la administración de justicia, ¿no? ¿Hemos visto lo que está pasando en el jurado, en la Junta Nacional Pepe, de Justicia? precisamente, y si me permites para terminar de desarrollar la idea, me han preguntado, bueno, pero mire usted lo que pasa con la Junta Nacional de Justicia, ¿cómo va a ser la creación del Consejo Nacional de Moral Pública? Pues muy simple, no vamos a repetir nosotros, una vez que saquemos la modificación constitucional, porque va a haber que modificar la Constitución y la ley respectiva, no el error,
Lo que ocurrió con la Junta Nacional de Justicia lo dije yo el primer día, cuando eliminaron al Consejo Nacional de la Magistratura y crearon una comisión especial encargada de designar a los miembros de la Junta, que estaba compuesta fundamental y esencialmente por los mismos integrantes del Consejo Nacional de la Magistratura. Cambiaron todo para no cambiar nada porque es parte del sistema de corrupción. Entonces, tenemos que votarlos. Esa Junta Nacional de Justicia, desde ya te auguro que no va a funcionar. La preside un doctor, de repente muy honorable, que fue ministro de Justicia de Toledo, uno de los gobernantes más corruptos de Perú, y desde el gobierno de Toledo hasta la fecha, ¿qué ha dicho sobre la materia? ¿Qué ha aclarado? ¿Qué ha denunciado? Porque en todo caso, si él no fue parte de esa corrupción, algo tendría que decir, ¿no? Pero él preside la Junta Nacional de Justicia. Yo no he investigado todavía quiénes más la integran, pero estamos viendo que cuando se descubre un año después que esta comisión es tan especial, había designado a un señor Falconi que no tenía mérito para recibir ese 10% de bonificación, claro. Cuestionan a María Zavala, que yo creo que no es una persona corrupta, personalmente me parece que no es así, pero le hicieron una campaña, pero que es aprista. Así es. Entonces, y sabemos cómo funcionan los apristas, partido recontracorrupto, aunque haya ya pasado a otros términos su ex jefe. Pero entonces, en esa coyuntura, ¿qué tenemos que hacer? Votar a los corruptos, incendiar la pradera, hacer la revolución pacífica que plantea Perú Nación, para salir de toda esta morralla y poder tener un Estado manejado por gente que es la gran mayoría. Hay 1.200.000 profesionales en los colegios profesionales y gente muy capaz, muy honesta, que puede y nunca le abren el paso porque no sirven a los intereses de esta gente, ¿no? Muy bien, mi estimado Francisco Díaz-Canseco Tara, candidato al Congreso de la República en Lima Metropolitana con el número 1, líder de Perú Nación, ¿no? Yo te agradezco la amabilidad, Pancho, ¿eh? Pepe, muchas gracias. Un mensaje final en esta entrevista. Nosotros estamos planteando además una reforma parlamentaria, la puedo sintetizar. 1, eliminación de la inmunidad parlamentaria y que solamente haya protección a los congresistas para que puedan fiscalizar, punto. 2, revocatoria del mandato. Mamá ni le falta el respeto a una dama, ni siquiera pasa por las manos del... ¿no? Lo votamos a través de erogación popular. En tercer lugar, vamos a eliminar el sueldo de los parlamentarios. Esto no le ha gustado a ni Acción Popular, ni al APRA, ni todos los que están acostumbrados a la joyería. Y sustitución por un régimen por el cual van a ganar los congresistas una dieta parlamentaria, o sea, van a tener ingresos por concurrencia al Pleno y a las comisiones de trabajo. En cuarto lugar, una bicameralidad que va a permitir una mejor representatividad de las provincias del Perú, un diputado por provincia, sin que haya aumento del presupuesto. El mismo presupuesto actual, ni siquiera, ese lo vamos a reducir y sobre ese presupuesto reducido entrarán estos diputados y senadores que van a ganar la mitad de lo que ganan los actuales. Y finalmente, terminar con el transfugismo. Si tú entras en una bancada determinada y no te gusta, te vas a tu casa, no armas otra bancada, eso no tomaré pelo. Bien, estuvo con nosotros Francisco Díaz-Canseco Tara. RCR, la red que comunica y une al Perú.